Continuamos con más de Primera Página, conversando con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, profesor Víctor Márquez. Profesor, la Universidad Central de Venezuela efectivamente recibe un presupuesto, pero también cuenta con recursos propios. ¿Para qué les alcanza este dinero? Fíjate, el libertador Simón Bolívar le donó a la Universidad Central de Venezuela lo que se llama la zona rental. La zona rental tenía como objetivo que ahí se desarrollaran proyectos que le permitirían generar ingresos propios que le dieran mayor autonomía financiera a la institución universitaria. Desgraciadamente, esos proyectos que se venían desarrollando han sido afectados por una política gubernamental que nos expropió de todo un desarrollo que se venía realizando para obtener ingresos propios. Es decir, los ingresos propios implican algunas actividades que hace la universidad con los sectores, por ejemplo, laborales, con los sectores industriales, que nos permitan a nosotros obtener un dinero adicional. Desgraciadamente, esa fuente de ingresos que ha debido irse incrementando, como tenía planteado el Libertador, realmente no se ha podido desarrollar. Entre otras cosas porque algunos de los proyectos que inicialmente planteó el propio gobierno nacional luego lo modificó y la relación entre las industrias y la universidad se ha visto afectada por ese cambio en los proyectos. Esta propuesta que ustedes están realizando a los despachos de educación y a los despachos y al despacho del trabajo, ustedes se han pronunciado también y quieren que se les nivele quizás como los sueldos que percibe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque ustedes consideran que hay trabajadores en este momento de primera y de segunda, o que no es prioridad para el gobierno quizás invertir en educación. Fíjate, los universitarios tenemos como rasgo la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad implica hacer un análisis comparativo entre diferentes estructuras del Estado para ver si existe equidad. Y si existe equidad, existe justicia. Puede existir justicia cuando una persona que es bachiller en el SEBIN gana más que un profesor agregado a dedicación exclusiva. Puede ser justicia que una persona que no tiene formación educativa gane mucho más que una persona que tiene doctorado o postdoctorado. Puede ser justicia que al sector militar se le incremente en 2 oportunidades el salario porque hay un deterioro en la condición de vida de ese personal militar, pero no se nos incremente al resto de la sociedad. Puede ser justicia el que el profesorado universitario, que la Constitución, óigase bien, la Constitución nos garantiza un salario digno, el que más gana no llegue a adquirir la canasta alimentaria. Entonces, por supuesto que hay una política del Estado que diferencia entre los sectores laborales, pero aquí afecta a todo el sector independientemente de su ubicación política, porque hambre, inseguridad, escasez estamos sufriendo todos los venezolanos, independientemente de nuestra posición frente al actual proyecto político. El vicepresidente para el área del conocimiento, Ricardo Menéndez, aseguraba el día de ayer que más de 1 millón de personas han tramitado su ingreso al Sistema Nacional de Universidades. ¿Qué panorama se le va a ofrecer a estos estudiantes que quieren ingresar a las universidades públicas del país con este déficit presupuestario? Ok, primera cosa que hay que clarificar que es una universidad. Una universidad no es un liceo, no es un centro de transmisión de conocimiento. La universidad es mucho más que eso. Implica investigación, implica extensión, implica procesos académicos de posgrado. Por lo tanto, a pesar de que el país en este momento tiene un número importante de instituciones educativas, no todas tienen la misma condición y la misma cualidad. No todas pueden ser consideradas instituciones universitarias, a pesar de que el gobierno las denomine instituciones universitarias. Lo que le da la categoría de condición universitaria es la producción del conocimiento. Ahora, ¿cómo puede una universidad producir conocimiento cuando su recurso humano formado se está yendo para el exterior? Y se está yendo para el exterior porque aquí un profesor está ganando $87, y en el exterior le están ofreciendo $5.000. Cuando yo ingresé hace 35 años a mi carrera académica, ganaba $1.000. En este momento gano 87. Es decir, ¿cuál es el futuro que me está ofreciendo el Estado a mí? ¿Cuál es el futuro que le está ofreciendo a los venezolanos? ¿Cuál es la condición de las instituciones educativas? Por ejemplo, para que un estudiante en odontología se forme, tiene que hacer un conjunto de actividades prácticas. Esas actividades prácticas requieren unos materiales. Esos materiales son importados. No existen dólares para comprar el material. El presupuesto universitario es deficitario, por lo tanto no hay práctica. Por lo tanto, que estamos formando a un profesional con profunda deficiencia. Pero es que eso está ocurriendo en química, en física, en ingeniería, en medicina, en toda la universidad, incluso en las carreras humanísticas, porque las bibliotecas que estaban antes muy bien dotadas
poco a poco se han ido desactualizando. Es decir, tenemos un país en regresión, no tenemos un país en progresión. Nosotros estuvimos en el núcleo Cagua, bueno, y eso realmente es lamentable. Eso parece un liceo de mala muerte. Nosotros vamos a ir a reunirnos con el Consejo de Facultad y con el Consejo Universitario, porque no puede ser que las condiciones de vida y de trabajo de las personas que están allí sean las que nosotros observamos el día de ayer. Profesor Márquez, y precisamente es muchísima la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, sobre este tema, sobre el tema universitario, y es mi compañero Gabriel quien tiene todos los detalles. Gabriel. Efectivamente, Stenning, profesor, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar, por favor, profesor, su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor participación posible a la audiencia. Escribe Ipanema 2010 y dice: profesor, usted representa una organización política no gremial. ¿Usan las aulas para hablar de política y se apartan de su labor? Le pregunta. Fíjate, una organización política es la que tiene como finalidad la toma del poder. La Asociación de Profesores es una organización de carácter gremial que tiene como obligación defender los derechos laborales. Por lo tanto, la persona que hizo la pregunta debe primero prepararse para hacer un planteamiento que es absolutamente equivocado desde el punto de vista de su premisa fundamental. Carlos Sáez le pregunta: ¿hay profesores de educación básica que ni siquiera ganan el sueldo mínimo? Sí, buena parte del profesorado en todos los niveles está en condiciones de miseria. Por eso el reclamo laboral es de todo el sector educativo, desde la primaria hasta la universidad. Jesús Pérez plantea lo siguiente, dice: no solamente el sector universitario, también en educación básica el docente no tiene seguro de HCM y el salario es de 5.100 bolívares. Eso viola la Constitución porque no puede ser el salario de una persona que trabaja menor que el salario mínimo. No obstante, estamos viendo que en todos los sectores laborales está ocurriendo este fenómeno. El IPASME, que antes atendía al sector educativo, bueno, todos sabemos las condiciones en las cuales actualmente se encuentra. Carolina 7016 dice: en la Universidad Alejandro de Humboldt cobran por semestre 17.000 bolívares por alumno. ¿Cuánto más deberían cobrar para que los profesores ganen bien? Bueno, fíjate, esa es una institución de carácter privada y yo realmente no conozco las condiciones de esa institución ni cuál es la tabla salarial que le ofrecen a los profesores en esa institución. Luis Pino plantea lo siguiente, profesor, y dice: normas de homologación son ilegales, ni existen. FAPUV y asociaciones no representan intereses de profesores ni son legales. Luis Pino formó parte del sector universitario que formaba parte de los jueves encapuchados en la Universidad Central de Venezuela y ahora ha hecho un salto de talanquera y se pasó para el gobierno. Julio Quijada 1 dice: mis padres eran educadores de primaria en la cuarta, mi familia tenía casa propia y calidad de vida. ¿Eso es posible ahorita? No, como yo dije anteriormente, en este momento, a pesar de que yo terminé mi carrera académica porque soy profesor jubilado, en el pasado me pude comprar un apartamento, en este momento ni siquiera una motocicleta. César Briceño le pregunta: profesor, ¿sería una solución dolarizar la moneda para sincerar los salarios internacionales? Bueno, ese es un tema más delicado y que corresponde al área económica en la cual yo no tengo la formación suficiente como para opinar en ese sentido. Nasle 1 dice: buenos días, ¿cuánto gana un profesor en la Universidad Bolivariana? Lo mismo que gana un profesor en la Universidad Central de Venezuela porque nosotros tenemos una tabla en común. La diferencia en que hay muchos profesores contratados que no le cumplen el contrato, igual que está ocurriendo en las universidades públicas en general. Todo el mundo está siendo mal pagado. Profesor Ricardo Ríos le pregunta, profesor Márquez: ¿y las reivindicaciones académicas, acceso a redes de documentación científica, la asistencia a congresos, qué? Bueno, todo eso forma parte de lo que está incluido en el proyecto de contratación colectiva, porque antes los profesores universitarios tenían la posibilidad de irse al exterior. En este momento los que se fueron bajo unos determinados programas están pasando hambre porque no tienen acceso a los dólares presidenciales. @Maye Gutiérrez 29 dice: acabo de entrar a la Universidad Central de Venezuela por concurso de oposición. Soy ingeniero con título de maestría. Mi sueldo, 7.850 bolívares. ¿Qué opina? Bueno, forma parte de la lucha que estamos dando para que un profesor instructor, cuando ingrese con 68.000 bolívares de salario, que es lo que realmente le corresponde, según lo que está planteado en el proyecto de contratación colectiva y no los miserables 7.000 bolívares que está recibiendo. Más comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Luis González
Corona dice, buenos días, la misma situación de deterioro está presente en las universidades experimentales intervenidas desde el año 1999. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, que lamentablemente esas universidades que fueron intervenidas para resolver los problemas que tenía, lejos de mejorarse, lo que hicieron fue empeorarse. Es una problemática general que estamos viviendo. Bien, profesor, ha sido reiterativo el tema o los llamados por parte de autoridades de la Universidad Central con respecto al tema de la seguridad. Cuando estaba el ministro Rodríguez Torres hubo varias reuniones, sin embargo no se concretó un plan en sí que no violara la autonomía universitaria. ¿Cómo está ese tema en este momento? Fíjate, la primera cosa que hay que tener claro es que la Constitución establece que quien es responsable de la seguridad ciudadana es el Estado, no son las instituciones educativas. Los centros educativos tenemos un cuerpo de vigilancia desarmado. Difícilmente ese cuerpo de vigilancia puede resolver los problemas de seguridad. La problemática de inseguridad se ha incrementado en el país y constituye uno de los factores fundamentales de crítica al actual gobierno por parte de la ciudadanía. Quien tiene que resolver el problema es el gobierno nacional. Ha habido acuerdo para ejercer algunos mecanismos de control en los espacios externos, pero el propio gobierno ha incumplido con esos acuerdos y eso favorece la permanencia de la delincuencia en el ámbito universitario. Profesor, tengo que despedir rápidamente, pero no quiero hacerlo sin que me diga cuándo se van a reunir, cuándo se va a empezar a discutir esta propuesta que fue consignada ante los ministerios. Bueno, desde el momento en que se entregó tienen que pasar 30 días como mínimo para que se produzca luego la reunión de normativa laboral que permita la discusión del contrato colectivo de trabajo. Durante este tiempo nosotros estamos esperando la respuesta por parte del gobierno nacional, pero no quiero dejar de solicitar que se respete el derecho a las personas a opinar en libertad. No es posible que profesores universitarios estén siendo detenidos por expresar opinión. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el texto constitucional. La detención de Vázquez Torres por decir que podían haber problemas de electricidad en el país es una opinión, no implica un delito. Le agradecemos muchísimo, profesor. Gracias a usted. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.